una activación de ciertas glándulas las glándulas que utilizan los seres humanos, las glándulas interdimensionales. Hubo una activación de una de ellas. Mira la glándula pineal. ¿Qué sucede con esa glándula? ¿Qué hay ahí en esa glándula? Esa fue la que intervinieron. Sí. O la que han estado interviniendo. Esa glándula al comienzo, cuando supieron que se estaba empezando a activar, la empezaron a intervenir. ¿Está libre esa glándula en estos momentos o tiene algo que no le pertenece? No, hay algo que no le pertenece. Hay una especie de material genético que la envuelve, que no es de ella, que no es humano. ¿Estás hablando de algún tejido, de alguna membrana? Sí, como alguna membrana que recubre la glándula. ¿No le pertenece? Que no le pertenece. Su estructura genética no es humana y no le pertenece. O sea, no es compatible con la genética humana. No es compatible, exactamente. Ese material está en otras partes del cerebro. Sí, hay una cobertura también de ese material en su hipotálamo. Ah, el hipotálamo también lo tienen intervenido. También tiene intervenido el área donde se produce el microfiltrado de la sangre, que es en el cuerpo calloso del cerebro. Sí. Está pasando que... ¿Igual existe esa membrana allí? Sí, lo que pasa es que en esta área sucede que el microfiltrado original de la sangre está siendo alterado. O sea que su líquido cefalorraquídeo está también contaminado por estas células de ese tejido. Ajá, contamina el líquido cefalorraquídeo. Otras partes del cuerpo que tenga esa membrana o otros dispositivos que no le pertenecen. Sí, estoy haciendo un escaneo. Sí. Y noto también que en sus pulmones Sí. hay una envoltura también de ese tejido que es de color gris oscuro. ¿Tiene esa membrana también? Sí. ¿El color de esa membrana es gris oscuro? Gris oscuro. Lo curioso es que en sus pulmones ese tipo de membrana parece que tuviera vida propia, ¿no? Se moviera individualmente, ¿no? Ya. Y está haciendo... ¿Qué contamina ahí? ¿El oxígeno o daña los...? No, está contaminando el oxígeno que le está mandando su sangre. La misma membrana se encuentra envolviendo también su páncreas. Páncreas. Sí, tiene envuelta las unidades funcionales del páncreas, que se llaman las células de Langerhans, que son las unidades funcionales del páncreas. Sí, son las segregadoras de la insulina. Muy bien. Y continúo observando que en su todo ovario también se encuentra esto. En ovarios también. Sí.
Muy bien, continúa. Mira, revisa la zona cardíaca y me dice si tiene también esa membrana. Pues no exactamente en su corazón, pero sí en sus glándulas mamarias. Ah, tienes en las glándulas mamarias. El corazón no, Está libre. sí, no ha sido intervenido. Membrana. Muy bien. Y hay algo también que está siendo en este momento intervenido, que es su sentido del gusto, su paladar, su sentido del... También hay, ¿qué existe ahí? También la misma membrana. Sí, y me hace suponer que en algún momento algunos alimentos le saben De diferente forma. sí, tienen otro sabor diferente al que son originalmente. Muy bien. ¿Qué tiene en la columna? Revísala. En su columna detecto que hay una especie de clavos como si fueran de madera, Clavos. sí. O como unas espinas largas de madera, no metálica, sino como de madera. Ajá. Tiene una en su cervical, una en su columna lumbar, en su columna dorsal Sí. y otra en su columna, en su sacro, La zona sacrolumbar. sí. O sea que hay 3 clavos de esos. Sí. Están comunicados. Los tres están comunicados totalmente, haciendo una especie de interferencia nerviosa Ujú. de la información que viaja a través de la médula. Muy bien. Revisa piernas y me dices qué encuentras en las piernas, en los pies. En sus dos piernas, sus principales vasos sanguíneos, sus venas, Ajá. La femoral. no, sus venas tibial y peroneal se encuentran con una especie como si fuera trombovenosis. Ajá. Bueno, ¿Esos son de orden natural o esas pelotitas son no, colocadas no, ahí? no son de orden natural, son, Ah, ya. Trombos. sí. Natural. ¿Se han manifestado ya físicamente o apenas Sí, están en sus primeras etapas? en sus primeras etapas están comenzando con dolor, con un fuerte dolor crónico en sus piernas, con cansancio. Muy bien. ¿Qué más tiene en el cerebro? En los ojos, en los oídos. Eh, en su cerebro, eh, en su corteza cerebral, Sí. tiene también una especie de envoltura así, un poco más fina que la que hay en otros tejidos. Bien. Y abarca toda la corteza, todo el neocórtex. Sí, Ok. hay una gran intervención de, de varios tejidos, ¿no? Hay
hay ganglios en su cuello Ajá. que aparecen en fórmula de nódulos que también están intervenidos. Con esa membrana, Sí. membrana en ganglios en su cuello. Sí. Muy bien. Ahora quiero que vayas al momento en que ella siente pánico, miedo a la oscuridad por pesadillas y parálisis de sueño. Dile que te lleve a esos episodios y dile que elija el más fuerte, el que más a ella la haya marcado. Y dile que te lleve a ese episodio. Bueno, ella me dice que la pesadilla o el sueño más fuerte que tuvo fue el día que soñó con una especie de culebra gigante. ¿Sí? Que la atrapaba y la envolvía totalmente a ella y la asfixiaba. Muy bien, entonces vamos a ese momento. Cuando estés allí me lo dices. Me dices en dónde, qué lugar es ese, dile que te lleve a ese momento. Bueno, ella me lleva cerca de una especie de laguna, Ujú, de un día soleado, ujú. donde ella descansaba y de un momento a otro, sin darse cuenta, ella fue envuelta desde sus pies hasta su cabeza con este reptil, ¿no? Y O sea, la serpiente la envuelve. sí, y la amenaza se le coloca frente a frente la cabeza del reptil y la amenaza y le dice, como si le hablara, ¿no? Sí. Y le transmitiera algo. Esta serpiente tiene los ojos de color rojo. Sale del agua. Sí, sale del agua. Cuando la envuelve y esta serpiente se colocan cara a cara, ella detecta que el color de los ojos de esa serpiente es de color rojo. Totalmente rojo los Tú ojos. estás dentro del cuerpo de ella todavía. Sí, Estás experimentando esa envoltura así es. Estoy viendo a través de los ojos de ella. de Rosario. Sí. ¿Y qué dice la serpiente? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que escucha Rosario? Las palabras que escucha Rosario, yo no las entiendo, pero en castellano dice Obasama o Chasama. ¿Me repites? Dicen las palabras que le repite, que le dice este reptil, se llama Obasama o Chasama. Obasama o Chasama. Ahora pregúntale mentalmente a ese reptil qué significa eso. Y me dice qué reacción Te lo tiene. digo a través de Rosario. Sí, pregúntale mentalmente ahí a través de Rosario. ¿Qué significa esas palabras? Y me dice cuál es la reacción de ese reptil. Porque va a captar el pensamiento inmediato. Obasama O Chasama. o Chasama. ¿Qué es lo que le quiere decir? Con las primeras palabras, ¿Sí? le quiere decir que esto,
apagar la vida. Algo que significa Obashama. Apagar la vida. Y las otras, Ochasama. Desconexión total. Desconexión total. Muy bien. Ahora ve más adelantico y observa qué hace esa serpiente. O qué hace Rosario. ¿Cuál es la actitud que asume con esa amenaza? O con esa programación, porque es una programación básicamente. Estando en el cuerpo de Rosario, después que ese reptil le dice esas palabras, ¿Sí? la suelta y se retira nuevamente hacia la laguna. Y se transmite con el pensamiento telepáticamente y le dice que se van a volver a ver. Bien, entonces... Que van a haber otras ocasiones. Ajá. Que se va a manifestar de otra forma, de otra manera. Entonces dile que no se vaya, que no se retire. Transmítele esa información a esa serpiente, dile que no se retire. Y que se regrese. Y que se muestre como la forma que él quiere mostrarse, díselo. Y me dices qué forma toma. Ese reptil, esa culebra se para. Sí. A medida que se va levantando, Sí. le van haciendo dos extremidades. Y dos extremidades inferiores en forma de garra. Sigue levantándose y le salen dos extremidades superiores. Aparece que su cuello se estrecha un poco más. Sí, continúa. ¿Qué estatura más o menos? En la estatura de la serpiente completa, que eran 2,5 metros. Queda con cola. Queda con un pedazo de cola. Así tal cual la tengo aquí al frente. Ya tomó la forma. Sí. Y su cabeza totalmente de serpiente. Bien. Observa si ante ese evento experimenta Rosario algún miedo. Sí, un pánico impresionante. ¿Sí? Atormentador, que no le permite dormir. Se sueña con esto. Bien, y entonces... Perturba su mente. ¿Y tú ves que esta serpiente capta ese estado en Rosario? Sí, hay una conexión de tipo telepático. Sí, ¿esa serpiente captó que tú estás dentro o no? No. No, muy bien. Entonces, transmítele mentalmente, pregúntale por su nombre, pregúntaselo mentalmente y me dices qué te responde. Mantengamos a Rosario con ese temor, a ver qué sucede. Rosario está en un pánico terrible en este momento. Manténla así, tú te mantienes dentro y pregúntale mentalmente, ¿cuál es su nombre? Se llama Obatime. Obataim. Sí. Obataim. Bien. Dice que me transmite que es el ser reptiliano encargado y controlador
del tiempo, de los sueños y de la perturbación mental. Pregúntale por qué está en esa laguna. Me transmite mentalmente que en esa laguna se encuentra su centro operacional. Pregúntale cómo es ese centro de operaciones. Es una laguna de un brazo del río Congo. Muy bien. Y dice, me transmite que Sí, continúa. de todos los ríos, que la gran mayoría de los ríos, que el río más profundo que hay, uno de los más profundos es el Congo. Y que por ser el más profundo es más dificultoso para tener acceso. Entonces, el acceso de ellos es tomar forma de serpiente para poder entrar a su centro de operaciones. Se camuflan así. No sé qué, no, me dice que no se camuflan así, que es la única forma de transformarse para poder ingresar a su centro de... Digamos que es parte de la condición de su raza. O Batain. Bien, pregúntale a Batain si él fue el que colocó todas esas membranas en el cuerpo de Rosario. Haz la pregunta como si fuera Rosario la que le preguntara. La respuesta es concreta de él y me dice que todos esos dispositivos los colocó este ser reptiliano. O sea, o Batain. O Batai. Sal del cuerpo. Sal del cuerpo de Rosario. Ahora te observa ese ser. Volteó la mirada y me está mirando de frente. Se quedó sorprendido que haya salido el cuerpo de ella. Ahora mira el rango de energía de Rosario. Mira su energía. Muy, muy bajo, el de Rosario. Muy bajo. Sí. Y está en ese momento en un pánico terrible. Le tiemblan sus manos, su cuerpo y está toda sudorosa. Muy bien. ¿Qué color tiene esa energía? Es un rojo oscuro, oscuro, oscuro. Un rojo, como si fuera un rojo sangre, un rojo amapola, algo así. Ahora, ya que estás fuera del cuerpo de Rosario, observa y siente si hay alguien dentro de ella, alguien más dentro de ella. O si hay más seres dentro de ella, siéntelo, obsérvalo, ahorita que estás fuera de él. Pues lo que percibo aquí fuera del cuerpo de ella es que este ser reptiliano estaba haciendo una manipulación de sus ondas cerebrales para hacer perturbación del sueño.
Sí, continúa. Y todos los efectos físicos que ocasiona una cantidad de implantes tipo membrana envolviendo órganos vitales. Obviamente la sintomatología que se refiere como puntos define como causa ese tipo de envoltura en órganos vitales del organismo. Sí. Ahorita que estoy fuera del cuerpo de Rosario, Sí, este animal, sí, este reptil como tal, envolvió a Rosario y se la llevó hacia ese lugar para colocar esas sustancias allá. síguelo, Sí, síguelo sí, sí, lo estoy y me siguiendo. dice si está entrando al agua. Entra el agua con Rosario, Ok, síguelo. se mete debajo por dentro del río Ajá, y pasa aproximadamente unos 12 metros o 13 metros de profundidad sí. y luego llega a una especie de cámara vacía. Entra ahí con ellos. ¿Esa cámara es simplemente vacía o es simplemente el primer puente para entrar a su compartimiento real? Sí, es una primera cámara de entrada. De entrada, ok. Sigo avanzando, observando cuando se llevan a Rosario. Ujú. Siguen avanzando quizás unos 100 metros más. Y me encuentro con un lugar tan grande como el de una cancha de fútbol. Sí, Y ahí veo que hay unos cuantos miles de estos seres así de tipo reptil. Hay unos con cabeza como si fuera una iguana. sí. Hay unos con cabeza como si fuera un pez. Ujú. Hay otros que tienen una cabeza como si fuera una especie de caimana de cocodrilo. Y los que más observo ahí es que hay varios y varios de estos seres que tienen forma de cabeza de culebra. Y todos tienen los ojos rojos. Bien, entonces tú observas qué es lo que le hacen a Rosario. ¿Dónde la llevan? ¿Qué le hacen? ¿Quiénes más intervienen? Bien, a Rosario llegan y la colocan en una especie de camilla, Sí, en mármol de color rosado, sí, la desnudan sí, y le hacen beber una especie de líquido sí, acuoso de color gris oscuro, parecido así como a los dispositivos que ella tiene. sí. En ese momento Rosario tuvo una pesadilla, como si hubiera sido un sueño muy perturbador, y fue que realmente así fue que lo vivió. La colocaron en una camilla de mármol rosado Ujú. y alrededor de ella se pararon cuatro reptiles con forma de culebra, con la cabeza de culebra. Ujú. Luego le hicieron beber así acostada, le hicieron beber esa sustancia. Y una vez que Rosario se bebió esa sustancia, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la reacción de de estos reptiles? ¿Qué buscaban con eso? Cuando Rosario ingiriera el líquido este, Sí, se le iban a dar a un dios, a un dios o a un jefe de ellos, a los que ellos adoran. un jefe.
Será era para prepararla y entregarla a un jefe. Sí, así es. ¿Y así sucedió? Y así sucedió. Ella fue entregada Al jefe. al jefe y esa una se llama el clan de los cabezas de serpiente. ¿Jefe? ¿Cómo se llama? Es el jefe de los clan cabezas de serpiente. Ah, jefe, clan cabeza de serpiente. ¿Tiene algún nombre él? No, no está identificado con ningún nombre. Bien. ¿Y cómo es diferente a los otros? ¿Es diferente a Watain? Sí, lo que pasa es que esta es una culebra como mucho más grande. Sí, Mide como unos 10 metros de altura, sí. con una cabeza así como si fuera la de una cobra. ¿Y lo estás observando como serpiente o lo estás observando como la forma original? No, la estoy observando en la forma original, que es en forma de serpiente. Y esta diferencia de las otras serpientes es que esta parece como una especie de cobra. Saca unas alas alrededor de su cabeza. Sí. Y la diferencia es que esta ya no tiene ni miembros superiores ni miembros inferiores. ¿Y qué hace con Rosario cuando se la entrega? La entrega, cuando le dan el líquido a beber, se la ofrecen a él en forma de sacrificio. O sea que pretenden sacrificarla. Así es. Solamente para complacencia Ve atrás, de ellos. ve atrás. Y tú observas que esa serpiente, jefe del clan de cabeza de serpiente, se queda ahí. Ve atrás, ve atrás. Sí. Ese jefe no puede retroceder, se queda anclado ahí, paralizado. Ve atrás al momento en que a ella la van a acostar y la van a desnudar. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿cuánto es el rango de tu vibración? El mío, Sí. estoy ahorita más o menos como uno, que el que no me permite tener miedo, que son unos 400 ciclos de vibración. Auméntala al doble a 800. ¿Ya? Sí. Ahora entra en el cuerpo de Rosario y tómala completa. Y observa si existe alguna reacción al percibir tu energía. Observa si esa reacción tiene que ver con tener menos pánico. Sí, en este momento que estoy metido en el cuerpo de Rosario, ¿Sí? con mi nivel de vibración en 800, ¿Sí? Rosario pierde miedo totalmente. Bien, ahora tú puedes observar si ese Ovatime va a entregar ese líquido, si puede entregarlo o si lo pueden dar. Y me dice qué sucede con ese procedimiento, si lo ejecutan o no lo ejecutan. En la copa que ellos llevaban, y el líquido, la copa se parte y el líquido se evapora. La copa se parte, el líquido se evapora. ¿Y qué hacen ellos? Rosario se levanta de la mesa. de la mesa y sale del sitio. Sale inmediatamente, William, del río. Sale del río. ¿Qué pasó con Ovatime y con el jefe de ese clan cabeza de serpiente?
Ellos quedan por el momento ahí, pero quedan como congelados, ¿Quedan detenidos? sí, quedan detenidos por el momento por el rango de vibración que yo le acabo de dar a Rosario. Bien, entonces vamos al frente de ellos otra vez. Pero Rosario acaba de salir de... Déjala a ella donde está, ve tú a ese lugar y te paras frente de Obatay. ¿Sí? Sí, ¿Ya estás ahí frente a él? sí. Actívalo, permíteme hablar con él. Haz cambio ahora. 1, 2, 3. Obatay, ¿me escuchas? Obatay, ¿me escuchas? Me acabaron de arrebatar a Rosario. Ahora nuestro jefe Sí, ¿qué pasa con nuestro jefe? nos va a sacrificar a nosotros. Ah, lo va a sacrificar a ustedes. Que Rosario era el sacrificio que nosotros le teníamos pendiente. Bien, antes de que te sacrifique, o yo puedo intervenir para que no lo hagan y más bien que te lleven al planeta original. ¿Quieres que yo intervenga para que te lleven al planeta original de ustedes y salgan de acá de la Tierra? Te dejo esa opción. ¿La tomas?